citas que podemos considerar le decía, en San Mateo capítulo 14 a partir del verso 22 y en Romanos capítulo 10 en el verso 17 hay algo que me gustaría que cruzáramos. Es una historia, quiero decirles, una historia de la vida real, y las historias de la vida real a veces no es lo ideal, es lo real. Y bueno, se las leo a partir del verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios. Y bueno, es una historia real. Hay quien ha dicho que es algo figurado, que es imposible caminar sobre las aguas, pero también hubiera sido imposible resucitar de los muertos. Estamos hablando de Jesús, alguien que no estaba limitado por lo que nosotros llamamos posible o no posible. La Biblia dice que lo que el hombre llama posible no necesariamente lo es para Dios. Y bueno, es una historia interesante, es una historia que debió de haber terminado en el verso 29. Ahí debió de haber terminado la historia. La historia es bonita. Jesús va y alcanza a sus discípulos se encuentran en una tormenta, se acerca a ellos para tratar de solucionar de alguna manera lo que está ocurriendo. Tienen miedo, lo confunden con un fantasma, él se identifica, él dice que es el Señor Jesús. Pedro, al estilo de Pedro era a veces la punta de la lanza, ¿no? Es alguien que era aguerrido, era alguien que era llevaba las cosas al siguiente nivel, un tanto temerario. Le dice al Señor Jesús: si eres tú, manda que yo vaya y camine. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y Pedro dice, el verso 29, que descendió y caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Y ahí debiera terminar la historia, donde Pedro caminó sobre las aguas, fin de. No termina ahí, no termina la historia ahí. Debiera haber terminado, ¿no? Es como si pensáramos en nuestra propia vida. En algún momento estábamos en dificultades, las cosas no nos salían bien, pero nos acercamos a Dios, o Dios se acercó a nosotros y reconocimos que el Señor se acercaba a nosotros, porque la Biblia dice, hay una expresión en el libro de Apocalipsis que dice, refiriéndose al Señor Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Me gusta mucho esa expresión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me gusta, porque esa enseñanza: yo estoy a la puerta y llamo, pero se puede quedar llamando, como cuando él llega y toca la puerta. ¿Quién es? No sé, te asomas por una rendija y si la persona no es deseable, no le abres la puerta. Así es. Hubo un momento tal vez en que no teníamos una relación con Dios, y ahora la tenemos, y ahora Él está con nosotros. Es lo que estaba pasando. Yo recuerdo que estaba en dificultades, y entonces el Señor Jesús vino y entró a mi vida y las cosas cambiaron. Ahí debiera terminar, pero eso sería lo ideal, y estamos hablando de lo real. Sería otra historia si hubiera terminado ahí: Pedro caminó sobre las aguas, se acabó. Jesús sube a la barca y continúa en su camino. Otra tal vez hubiera sido la historia de Pedro. Sin embargo, esto es muy real y de alguna manera refleja nuestro carácter. Dice esa segunda parte de la historia, en el verso 30, que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Él ya estaba caminando sobre las aguas, él ya había roto lo natural, él ya estaba en la dimensión de lo sobrenatural. No había motivos para dudar. La tormenta ya existía,
Antes de que él caminara sobre las aguas ya había tormenta. Y en la tormenta él camina sobre las aguas. Y mientras está sobre las aguas, mientras está en lo sobrenatural, llega el miedo. Yo diría que el miedo debió haber sido antes, ¿no? Ese primer paso de fe es cuando tenemos miedo. Es que nunca lo he hecho, es que es algo que nunca ha sucedido, pero eso ya está sucediendo. ¿Por qué tener miedo si es algo que ya está sucediendo? Sin embargo, Pedro es humano y de alguna forma nos representa. Y dice que cuando tuvo miedo, cuando vio lo que le rodeaba, comenzó a hundirse. Y donde entonces vuelve a dar voces, vuelve a buscar a Jesús. Lo había buscado antes para pedirle que diera la orden de que él caminara sobre las aguas, pero ahora lo vuelve a buscar para que lo salvara de esa situación. Y Jesús extiende su mano, ¿sí? Es una historia de lo real, y en lo real hay duda. La duda es parte de nuestra naturaleza, pero no debe ser una parte presente, ¿no? Es algo que debe llegar e irse, no quedarse. Y la duda es algo que en el caso de Pedro llegó y se quedó. La definición de duda es no estar seguro de algo o sospechar de alguien. Es feo cuando pensamos que Pedro sospechó de Jesús. Es cierto, me has ayudado, pero no sé si siempre me vas a ayudar. Y es que así somos las personas, ¿no? No podemos confiar en el gobierno, no podemos confiar en la autoridad, no podemos confiar en el sistema económico, no podemos confiar en el peso, no podemos confiar en el dólar. Sí, pero aquí no es lo humano, es lo sobrenatural, es Dios. Pedro sospechó de Jesús, Pedro tuvo duda de Jesús. Otra traducción de la Biblia dice, la Nueva Traducción Viviente: de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Dice, ¿tienes tan poca fe? Otra traducción, la TLA es la traducción, el lenguaje actual, es: Pedro, tú confías muy poco en mí. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo cuando Pedro comenzó a hundirse. Le dice, Pedro, es que tú confías muy poco. O sea, sí confías, pero no confías lo suficiente. Tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Y yo entiendo, las tormentas son algo superior a nosotros, y las tormentas vienen a hacernos perder la fe, la poca fe que necesitamos. Son parte de la vida. Ahí están, pero ¿saben qué? Ya estaban antes de que nos acercáramos a Dios. De hecho, tal vez por eso nos acercamos a Dios. Las tormentas ya estaban. ¿Por qué de pronto caemos en esa práctica? Ahora me gusta la historia porque Pedro recupera la fe. Aquí hay dos caminos. Pedro se pudo haber quedado hundido, pero Pedro recupera la fe. Y vamos a recuperar la fe si volvemos a recurrir a Dios y recordamos su palabra. Él ya dijo que camináramos sobre las aguas. No quitó la tormenta. A veces queremos que las cosas cambien y entonces empezamos a caminar en fe. Y no funciona así. Primero caminas y en el transitar la tormenta va a minorar. La tormenta se quitó cuando ellos regresaron a la barca. Pero Pedro caminó sobre las aguas aún en medio de la tormenta. Recordar su palabra. La palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida. El asunto es que las promesas no cambian. Somos nosotros los que cambiamos en la tormenta. El Señor ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Si hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento y no nos ha faltado lo importante, lo necesario, lo hemos tenido, ¿por qué el motivo de la duda? ¿Por qué Dios habría de estar con nosotros? Estaba con nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, y estaba con nosotros y nos buscó en esa condición. Porque ahora que tenemos una relación con Él, habría de dejarnos. Porque dejamos de ver a Jesús como el Hijo de Dios y dejamos de verlo como alguien que nunca ha faltado sus promesas. Porque empezamos a ver nuestra realidad, y en la realidad yo no merezco, en la realidad yo no debo de estar así, en la realidad yo no debo caminar sobre las aguas. En la realidad la situación económica viene a destruirme, sí, pero no es la realidad del mundo, es la realidad de Dios. Y es diferente. Pedro olvidó lo que estaba pasando, olvidó lo que había pasado, olvidó, yo ya caminé sobre las aguas, yo estoy sobre las aguas. Y entonces empezó a hundirse. Y la palabra del Señor Jesús es que confías muy poco en mí. Siempre que confiemos poco en el Señor, o siempre que empezamos a dudar de Dios, no es que Él vaya a cambiar hacia nosotros. Jesús nunca cambió, Jesús nunca se alejó, sino que provocamos de alguna manera que nos hundamos. Sí. Sin embargo, bueno, Pedro es rescatable, que cuando se empezó a hundir volvió a buscar a Dios. Y digo rescatable porque hay quien no lo hace, hay quien se acerca a Dios, y cuando las cosas empiezan a cambiar o las dificultades vienen, se olvidan de Dios. Y te vas a topar personas que dicen, no, yo sí me acerqué, yo fui a la iglesia, yo un tiempo ahí estuve, pero no. Luego las cosas se pusieron difíciles y no.
cuando las cosas se ponen difíciles, vuelves a buscar a Dios y vuelves a recordar su palabra y vuelves a recordar sus promesas. Y entonces te vuelves a salir adelante. No te hundiste porque el Señor te hubiera hundido, te hundiste por tu falta de fe, te hundiste porque dudaste en la palabra de Dios. Es que esto es palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo, ven, ese ven es una orden. Y a donde la palabra de Dios apunta, su mano sostiene. Si el Señor nos dijo, por allí le das, ahí te va a sostener y ahí te va a levantar su mano. Esto es una orden. Pedro duda de Jesús. Pedro duda de la palabra de Dios. Pedro duda de sus órdenes. Y a veces eso es lo que nos pasa. Dudamos de la palabra de Dios o nos ponemos selectivos con la palabra de Dios. No, mira, yo estoy de acuerdo con lo de poderoso gigante. Yo estoy de acuerdo con lo de van a caer. Aquí está, van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A ti no va a llegar, eso me gusta. Me gusta esa parte donde mira las aves, cómo no les falta alimento, tampoco me va a faltar a mí. Pero nos volvemos selectivos. Y la parte donde dice ama a tu enemigo, no, se me hace que eso sí está mal traducido. Se me hace que eso no está bien. Como que no tiene mucha lógica eso de hacer bien al que te hace el mal. Eso no tiene lógica. Y dudamos en la palabra de Dios. Y esto es integral. No podemos ser selectivos con la palabra de Dios y ves aquí sí, aquí no. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro confía en la palabra de Dios de camina sobre las aguas, pero no continúa confiando en mantente sobre las aguas. Y entonces se empieza a hundir. Perdemos de vista que fe no solo es creer y poner en práctica. Pedro cree que puede caminar, pero no cree que pueda mantenerse. Entonces se empieza a hundir. Tal vez hundirnos es parte de lo que va a ocurrir en nuestra vida. No es que les desee algo mal, es que esto es, no es lo ideal, es lo real. Nos vamos a hundir y nos vamos a topar con, oye, ¿a poco tú vas a la iglesia? ¿O a poco tú te reúnes? ¿O a poco lees la Biblia? ¿Y a poco eso cambia? No, hombre, no está cambiando nada. Fíjate cómo está la ciudad. No, hombre, pues ayer hubo balado. ¿De qué estás hablando? No me vas a hacer dudar. Mi fe no está respaldada en las tormentas. Mi fe no está respaldada en que yo no debo caminar sobre las aguas. Mi fe está respaldada en la palabra de Dios. Y el Señor me dijo, ven. El Señor me dijo, ven. Pero manda que yo vaya. Y el Señor dijo, ven. Adelante, continúa. Y entonces caminamos sobre las aguas. ¿Sí? Y no perdemos la fe. Y si llegáramos, porque puede suceder, a perder la fe, entonces volvemos a buscar al Señor Jesús, volvemos a recordar sus palabras y volvemos a buscar al Señor Jesús y estamos seguros de que nos va a volver a levantar. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque tal vez yo no lo haría. Tal vez diría, no, ya ves, te lo dije, dudaste, ahora te aguantas. Pero yo no soy Dios. Y Dios es constante. Si bien esta historia, yo digo, debía haber terminado y Pedro caminó sobre las aguas y ahí termina la historia, es lo real. Y vamos a caminar sobre las aguas y vamos a hacer cosas sobrenaturales y vamos a hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer. Y es que yo antes no leía la Biblia y ahora la leo y me gusta. Yo antes no hacía oraciones y ahora hago oraciones y me construyo mi espíritu. Yo antes tenía miedo de salir o antes nada más escuchaba el teléfono. Ay, la ansiedad de que viniera una mala noticia. Hoy no, hoy tengo fe. Bien, qué bueno. Hoy estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Antes batallaba para desprender de algo económico. Y mira, voy a ayudar a viuda, voy a ayudar a huérfano, voy a apoyar al necesitado sin esperar nada a cambio. Bueno, ahora lo hago y qué bien. Pero en algún momento es, oye, no, hombre, ¿para qué le da dinero? Fíjate, va a volver a fallar. No entiende la gente. La gente es pobre porque quiere. Y empezamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios. Haz bien al que lo necesite. Bueno, punto. Hasta ahí no me corresponde juzgar. No en este caso. Pero llega la duda y nos empezamos a hundir. Bien, si bien el hundirnos puede ser parte de la vida, no necesariamente es el quedarnos ahí, el ahogarnos, ¿no? Pedro se hubiera ahogado si no hubiera buscado de nuevo a Jesús. Y Jesús extendió su mano y lo sacó. Romanos capítulo 10, verso 17. Una cita que mencionábamos hace días. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe, el creer en Dios, el creer en su palabra. Otra traducción de fe más completa es la fidelidad a los caminos de Dios. La disciplina a los caminos de Dios viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? Siempre vamos a tener dos voces a nuestro alrededor. Una voz que dice, Dios está contigo y todo va a salir bien, todo ayuda bien, todo va a resultar favorable. Tal vez no vas a disfrutarlo, pero va a resultar favorable. Esa es fe. Pero también vamos a escuchar palabras de miedo y palabras de inquietud y palabras que vienen a arrebatarnos
la paz. Pero entonces la fe viene por el oír. ¿Qué voy a escuchar? Mi fe será fortalecida si escucho la palabra de Dios. Así. Nuestra fe será fortalecida. Su fe será fortalecida si escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe no viene por observar tormentas. La fe no viene por ver el mar. La fe no viene por saber que en lo físico yo me voy a hundir. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ven. Y si el Señor me dijo, ven, yo voy. Y si el Señor me dice, da, yo doy. Y si el Señor me dice, toma, yo tomo. Y si el Señor me dice, entrega, yo entrego. Porque escucho la palabra de Dios. Pedro estuvo bien mientras creyó en la palabra de Dios. Se hundió cuando dejó, cuando dudó, cuando se demostró su poca fe en la palabra de Dios. Pero se recuperó. Como nosotros nos vamos a recuperar cuando volvamos a escuchar. Repito, en las dificultades a veces decimos, tiramos la toalla y rompemos lazos con Dios, nos resentimos con Dios, nos enojamos con Dios. ¿Dónde estabas mientras me hundía? Allí estaba dispuesto a sacarte de nuevo. Pero volvemos a escuchar la palabra de Dios. Y sí, en ocasiones la palabra de Dios viene como una reprimienda, viene como un regaño, viene como un llamado de atención. Cuando el Señor Jesús se acerca, le llama la atención, porque eso es lo que seguía, llamar la atención. Te equivocaste, cometiste un error, fallaste. Y tiene que venir una reprimienda. Hey, tienes muy poca fe. Porque si no le dice eso, tal vez lo consecuente se vuelve a hundir. Le dice, esto fue lo que te hizo caer, esto fue lo que te hizo hundirte. Y lo saca. Y dice que no regresó cargándolo. No dice la Biblia que el Señor Jesús haya cargado a Pedro y se lo haya llevado cargado de nuevo a la barca. Quiero pensar, o me gusta pensar, que regresaron. Dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, le dijo, hombre de poca fe, confías muy poco en mí. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Regresaron a la barca. Hay quien interprete y dice que regresó cargándolo. A mí me gusta pensar, y repito, es especulativo tal vez, que regresaron caminando los dos. Una vez más, volvió a caminar sobre las aguas. No sé, puede no haber sido así, quiero pensar que así fue. ¿Por qué? Porque el Señor restituye, el Señor restaura, el Señor recupera. Porque no hubiera sido una lección aprendida si regresa cargando, ¿no? Entonces, sí nos vamos a hundir de pronto, no es una mala noticia, es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestra poca fe, pero lo podemos recuperar si volvemos a escuchar la palabra de Dios. La fe viene por oír, si volvemos a escuchar palabra de Dios. Tal vez nuestra historia sería genial si terminara así, yo caminé sobre las aguas y nunca más me volví a hundir. Pero si nuestra historia está más enmarcada en lo real, sí, de pronto nos hemos hundido, de pronto nos vamos a hundir, pero vamos a volver a escuchar la voz de Dios y nos vamos a volver a levantar y Dios nos va a escuchar y nos va a sacar adelante. No, la tormenta no se va a calmar hasta que regrese a la barca, hasta que vaya a mi destino final, tal vez, sí. Pero la fe vendrá por el oír. Y si tenemos fe, fidelidad a los caminos de Dios, disciplina a los caminos de Dios, si ponemos en práctica, si escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, sin ser selectivos, si no hacemos de la Biblia un buffet, y esto es lo que me gusta y con esto es con lo que me quedo, integral, entonces nos vamos a levantar, vamos a caminar sobre las aguas, esto es, vamos a romper esa barrera de lo natural, y lo que otros no hacen, nosotros sí lo hacemos. Donde el matrimonio se destruye, mi matrimonio se mantiene. Donde los hijos no obedecen a los padres, en nuestra casa sí hay obediencia. Donde en las casas hay rebeldía, en nuestra casa no hay rebeldía. Porque hay fidelidad a los caminos de Dios. Porque hay fe. Caminamos sobre las aguas. Se los dejo a su consideración.